Quinto, debate proyectos viales hermanamiento con el Departamento de Antioquia, de acuerdo a proposición número 02, presentada por el diputado Diego Cardona Arango el 3 de octubre de 2023. Sexto, lectura de correspondencia. Andrés Fernando Chaparro Echeverri, presidente. Luis Fernando Patiño Vargas, secretario general. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Se coloca en consideración el orden del día leído. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Aprueban los honorables diputados el orden del día leído. Es aprobado el orden del día, señor presidente. Continuemos, señor secretario, con el orden del día. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Ya se hizo el llamado a lista, existiendo quórum deliberatorio y quórum decisorio. Segundo, himno al departamento de Caldas. Por favor, nos ponemos de pie. Descendientes de casta bravía, de los Andes magnífica luz. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Caldas, comarca pionera, de progreso fecundo vergel. Salve cuna de raza próspera, de Colombia parcela más fiel. Salve cuna de raza próspera, de Colombia parcela más fiel. Quinto punto del orden del día, debate, proyectos viales, hermanamiento con el Departamento de Antioquia, de acuerdo a proposición número 02 presentada por el diputado Diego Cardona Arango el día 3 de octubre de 2023. Señor presidente, conforme a la proposición se extendió invitación a la Secretaría Jurídica del Departamento, la doctora Sandra Milena Ramírez Vasco, quien se encuentra en el recinto. Igualmente al señor secretario de Infraestructura, el doctor David Fernando Arias Aristizábal, quien también se encuentra en el recinto. Igualmente, a través del señor secretario de Infraestructura, la invitación a los contratistas, supervisores y o interventores del proyecto
a la gobernación de Antioquia, quien ya nos envió comunicación y teniendo en cuenta pues la premura del debate no pudieron delegar la asistencia de algún funcionario. De la Asamblea de Antioquia igualmente manifestaron que se encuentran ya en receso de sesiones y que están por fuera de sus actividades, y de la región administrativa de planificación del agua y la montaña también se le extendió invitación, señor presidente. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este debate propuesto por el honorable diputado Diego Cardona el 3 de octubre del 2023. Vamos entonces a dar inicio con el uso de la palabra del diputado proponente, el honorable diputado Diego Cardona, y se alista el honorable diputado Mauricio Londoño Jaramillo. Tiene la palabra, honorable diputado. Muchas gracias, presidente. Saludo para usted y la mesa directiva, para los diputados, el secretario de Infraestructuras y sus funcionarios que lo acompañan, las demás personas que están acá en el recinto y quienes nos escuchan. Este es un debate que venía siendo aplazado hace muchos días. Un debate de suma importancia porque se trata de una obra muy grande, de muchos años de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Y en 12 años de proceso histórico logramos con mi amigo Félix Chica conseguir estos recursos para esta obra tan anhelada de esa región que ha sufrido tanto, que sufrió tanto el rigor de la violencia. Zona de frontera, Antioquia y Caldas, más de 100.000 víctimas, que lo hemos repetido aquí en muchas ocasiones, con ustedes mismos, y que cada uno de nosotros conocemos un proceso que ha sido una tortura verdaderamente. ¿Por qué ha sido? Por las grandes dificultades que tuvimos, no solamente en el proceso para conseguir los recursos, que no fue fácil, a sabiendas que tuvimos tanta gente en el gobierno nacional, que eran de Caldas y que nunca contribuyeron para el desarrollo de este importante proyecto. Pero que bueno, logramos gracias a que en el gobierno, a pesar de tantas dificultades que yo he criticado del gobierno de Duque, pues tuvo esta bondad con nosotros, con una región, de ayudar para que esos recursos se dejaran en unas vigencias futuras al 2030, 2023, 2030. Año a año es la idea gastarse en estas vigencias futuras. Y lograr este evento, lograr esta importante, conseguir estos recursos, importante conseguir estos recursos, es una gran satisfacción que se da a las grandes comunidades. Pero en el transcurso de todo esto, de todo este proceso, uno encuentra que no solamente fue tortuoso la conseguida de los recursos, sino que cuando ya están los recursos ha sido una lucha inmensa, pero con mucha dificultad, no solamente para darle claridad a las comunidades sobre la ejecución de estos recursos, especialmente en el campo de los contratistas inicialmente. Ha sido una negligencia inmensa, grande, que han tenido algunos de estos contratistas que no han cumplido verdaderamente con el proceso de licitación que se hizo. Hoy es un enigma para las comunidades de Florencia, para la comunidad de Puente Linda, de Nariño, para la comunidad de Berlín,
para todo este sector los procesos de avance de cierto sector de esta vía. Es un enigma. Igualmente le pasa a la gente de Río Sucio Jardín. Este es un proyecto que se hizo una sola licitación para 2 vías, Río Sucio Jardín, Florencia Berlín. Parte de este proceso, no es para toda la inversión de todos los kilómetros, para hacer una parte, pero este primer contrato de Río Sucio Jardín y el contrato de Berlín Florencia, el de Berlín Florencia está dividido en 2 tramos, uno que es un primer tramo que está por 9.000 y pico de millones de pesos, y el segundo tramo que ha sido el de la tortura, el de la ineficiencia especialmente, aunque el primero tuvo dificultades, pero hoy ya está operando, hoy va inclusive cumpliendo unas metas supremamente importantes que les da una tranquilidad muy grande a la comunidad de Florencia, porque es lo único que se está haciendo allá responsable y salvando medio la credibilidad de la ejecución de estas obras. Este segundo tramo, que es un tramo, es el segundo por 33.000 millones de pesos, casi 34.000 millones de pesos, que incluye inclusive el tramo de Río Sucio Jardín, es un solo contrato y lo maneja un solo contratista, que es el que verdaderamente no ha tenido la fortuna y ha sido la gran irresponsabilidad para manejar este proyecto que es tan anhelado y que las comunidades han venido esperando por tantos años, que se ha venido anunciando. O sea que para nosotros no ha sido fácil, no solamente el proceso de haber conseguido los recursos con tantas dificultades para que hoy, después de que se saquen las licitaciones, pues verdaderamente no tengamos el alcance de ejecución que se permite verdaderamente contribuir a que las comunidades tengan una satisfacción en ese sentido. Esta es una vía muy importante. Imagínense que después de que se construya esta vía pavimentada, la gran mayoría de la gente de Medellín no va a voltear por la actual autopista de Medellín-Bogotá, sino que va a ser por acá, porque se reduce un porcentaje de kilómetros inmenso, que va a reducir un tiempo determinado. Inclusive, esta vía va a beneficiar enormemente no solamente a estos 5 municipios del oriente caldense, sino a Pensilvania. Ustedes miren que uno va a quedar de Pueblo Nuevo a Medellín en un carro particular, bueno, 3 horas y media, 4. Y de Pensilvania vamos a quedar a 5 horas. No se va a ir uno por La Dorada, no se va a venir uno por Manizales. O sea que al oriente de Caldas una gran satisfacción, porque vamos a volver a revivir verdaderamente y que por eso es que las comunidades han estado tan inquietas y con tanta incertidumbre, porque los avances de este tramo 2 no se ven verdaderamente. Hemos hecho varias reuniones en el sitio, en Florencia. Hemos estado con el gobernador, con el secretario, con el contratista allá de frente a la comunidad, y hemos estado con las interventorías y todo esto, pero la verdad es que el contratista no le ha respondido. Para mí, todos los días se burla más de las comunidades y del gobierno departamental. Y esto es muy grave, porque en varias reuniones que se ha hecho ante la comunidad ha habido unos compromisos y nunca los ha cumplido. Hoy debiera ir en el 54% la ejecución de esta vía y van al 14%. Increíble esto. De 15 meses de ejecución, llevamos 12 y llevamos el 14 y no se ha hecho nada. Grave, muy grave. Es la muestra de la irresponsabilidad del contratista, de la poca seriedad que él ha tenido.
de no cumplirle a las comunidades, de no cumplir él mismo con su trabajo, con su lealtad ética profesional para cumplir un proyecto, un contrato que se ganó y que ha sido verdaderamente una falacia para las comunidades. O sea que a mí pues sí, me queda ese sinsabor inmenso y grande de la gran irresponsabilidad que ha tenido este contratista del tramo 2 y que verdaderamente no le ha cumplido al pueblo, a la región, en este sentido. Y entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Ya hay unos procesos de multa. Ya hay unas multas que se hacen efectivas. Y entonces, de aquí en adelante lo que uno ve es que tendrá que haber un proceso de caducidad del contrato. Otra tortura más para unas comunidades, empezar de nuevo y empezar un proceso. Si se demoró 2 años, ¿cómo será haciendo la caducidad del contrato? Qué grave va a ser eso para la región, muy grave, por la falta de seriedad y responsabilidad del contratista. Entonces, eso es una gran preocupación, secretario. Yo sé que usted ha tratado de hacer hasta lo imposible para que este señor trate de resolver por las vías legales y responda a un contrato que se ganó y que hasta el momento es un fracaso porque no ha querido ejecutar. O sea que vemos con gran preocupación lo que está pasando allá en este sector y la inconformidad de la comunidad tiene toda la razón. Toda la razón. Nosotros le hemos tratado de hacer un seguimiento muy grande a esto. Especialmente mi persona ha estado al frente de esto. Todos los días, cada semana vengo a la Secretaría de Infraestructura a hablar con ellos, cómo van, qué ha pasado. Hablo con las interventorías, voy al sitio, voy al terreno, me comunico con el uno y con el otro la posibilidad de cómo verdaderamente estos pueden avanzar. Pero ha sido la total negligencia de este contratista para poder que le responda a las comunidades de esta región. Tengo que decir algo bien importante acerca del tramo 1. Tuvo al principio ciertas dificultades. Este tramo es de 9.000 y pico de millones de pesos. Y el contratista ya hoy, por favor, le pido a Luis Fernando que las fotos. El contratista hoy ya viene haciendo un avance importante, grande. Ya va un 11% más de lo programado. Hoy debiera estar en el 33%, van en el 48%. Este es del tramo 1 y ya la comunidad al menos manda saludes, ya la comunidad dice estamos avanzando, es lo único rescatable, es lo único bueno, es lo único que hay allí que puede salvar algo para esta región y para esta comunidad, que es este tramo del contratista número 1, que ya va avanzando y que están haciendo una ejecución verdaderamente que vemos que ya tiene un semblante mejor en el término de la comunidad. Pero gran derrota sí es el tramo 2 con la irresponsabilidad de este contratista, que lo único que ha hecho es prometer que ya va a arrancar, que sí va a arrancar, con una maquinaria que tiene allá, que la llevó la primera vez, se la llevaron, se la comisaron, después trajo otra y sigue en el mismo estado, no funciona, no opera, no trabajan. Tienen allá la gente por momentos, por rato, lo mismo que en Chupí, lo mismo que en Río Sucio Jardín. Es el mismo esquema el que está pasando en Florencia, es el mismo esquema y el mismo orden que está pasando en Río Sucio Jardín. Los avances son mínimos y es la misma forma como este señor ha venido dilatando, que no sabemos por qué, porque la plata está ahí. La plata no la ha llevado nadie, la plata está ahí, pero este señor no funciona, no trabaja, no hace ningún avance de obra que no nos permite verdaderamente tener la credibilidad y que verdaderamente, señor secretario, ¿qué vamos a hacer y qué es el camino aquí en adelante? Pero que lo único que nosotros sí queremos es que vamos a seguir y no vamos a desmayar
para que esto sea una realidad, este proyecto que se termine con la verdad, con la verdadera eficiencia y no sigan maltratando más la credibilidad de la gente en esta región. Y tengo que hablar también del tramo Puente Linda, Nariño, Puente Florencia, al que, señor secretario, como se lo he dicho en varias oportunidades, es importante que agilicemos una reunión en el sector para contarle a la gente de Antioquia, a la gente de Nariño, a la gente de Puente Linda hacia Florencia, de todas estas veredas, cuál va a ser el proceso que se va a iniciar allí con el nuevo contratista de la nueva licitación de los 100.000 millones de pesos, que es otro contratista, este es distinto, que apenas ya inició un proceso de levantamiento topográfico, están en obra, están trabajando allí, están haciendo verificación de terreno y todo eso, llevan un mes en ese sentido. Hasta el momento lo que vemos es que es un hombre serio, responsable. Esperemos que así lo haga en el momento de iniciar, porque no ha iniciado trabajos verdaderamente como deben de ser. El de Florencia, el de Puente Linda, Nariño, el de Puente Linda, Florencia, que son a través de los 100.000 millones de pesos. Yo no podría sino darle la mejor de la suerte a este contratista. Con él estuvimos aquí hace alrededor de 20 días en la Secretaría, en reunión, lo escuchamos, lo conocimos y fue la más grande sugerencia, es que no vayan a cometer el mismo error del que ha cometido este otro contratista de tramo 2. El de no cumplirle a las comunidades, el de no hacer las obras, el de no avanzar, el de no ejecutar después de que tienen todo a la mano y lo único que uno dice es, aquí solamente ha habido una irresponsabilidad en el caso del tramo 2. Esperemos que este contratista, este antioqueño, por fortuna les tenemos confianza, ha ejecutado obras en Caldas, ha ejecutado obras en Antioquia, en varias partes del país. Hemos averiguado su trayectoria y es una trayectoria limpia, importante, de este nuevo contratista, que vuelvo y repito, Puente Linda, Nariño, Puente Linda, Florencia, apenas va a iniciar y no ha empezado ejecución de obra porque está en el tiempo. Ahora, tiene 4 años, 5 años para ejecutar un proyecto. Son vigencias futuras de 4 años porque ya el 2023 pasó, o sea, le queda 4 años para ejecutar un proyecto. Este proyecto no se hace ni en 1 año ni en 2. El mismo convenio lo dice, son vigencias futuras y a medida que van llegando se van ejecutando. O sea que esa es la claridad que tenemos que hacer en este otro proceso de contratación. Y finalizando, sí quiero decirle, señor presidente y secretario, verdaderamente tenemos que hacer algo para que verdaderamente estos recursos se empiecen a ejecutar del tramo 2 en el menor tiempo posible. Y siempre lo hemos dicho, a este contratista que le tienen que multar, que le tienen que poner la segunda multa, que la tercera, que la caducidad, pues tienen que hacer todos los procesos legales. Porque no podemos seguir insistiendo en un tipo que no le está cumpliendo a las comunidades y que no ha cumplido al proceso de desarrollo de un proyecto. O sea, tiene que caer todo el peso y el rigor de los entes de control sobre él. Y la misma Secretaría tiene que imponer todos sus procesos que están dados y que los tienen claros en su normatividad como contratante, como contratantes ellos y ustedes como vigilantes de la ejecución de una obra que es tan importante para una región. Esperamos que estos procesos se lleven a cabalidad con todo el rigor que sea para darle claridad a las comunidades sobre las inversiones allí.
para darle claridad a una región que anhela tener una vía pavimentada como muchas del departamento de Caldas, para darle claridad también al departamento de Caldas que verdaderamente sea un buen ejecutor de las obras y para darle toda la transparencia a una comunidad que viene pidiendo que esta obra se ejecute con la mayor rigor, transparencia y se pueda llevar a cabo sin ninguna dificultad. Entonces yo espero, señor secretario, que usted hoy nos cuente entonces en qué van todos los procesos, cómo va a ser, qué sigue de aquí en adelante para que este tipo le pueda cumplir al departamento y muy especialmente a una región que anhela tener una vía pavimentada, porque hay una parte de los recursos allí que deben de continuar siendo ejecutados. Muchas gracias, señor presidente. Entonces yo sí le pido que nos diga estrictamente cómo va a ser. Habla el secretario, hablamos los diputados y después los secretarios nos contestan o no, o nos despachamos de una vez, porque usted, le repito, ni en Aerocafé ni en la subsistencia nos dio garantías. Gracias. Señor secretario, sírvase por favor leer la proposición que se aprobó y, como lo anuncié, primero hablan los diputados. Usted está en el uso de la palabra y ya le está corriendo, se le para el tiempo por favor al diputado Mauricio Londoño para que se lea la proposición. Continúa el diputado Mauricio Londoño, me ha solicitado la palabra luego de él Camilo Gaviria y estamos pendientes de qué más diputados van a intervenir. Luego de las intervenciones de los diputados, intervienen los secretarios del despacho. Proponen, primero, convocar una sesión plenaria antes del 27 de octubre del presente año con el objetivo de obtener un informe detallado sobre el estado actual de los proyectos viales, Río Sucio, Jardín y Berlín-Florencia, así como un informe detallado de la licitación de los 100.000 millones de pesos, vigencias futuras, aprobada por la plenaria, por la Asamblea Departamental de Caldas, que comprende el tramo Puente Linda-Florencia y Puente Linda-Nariño. Segundo, para llevar a cabo esta sesión se extienda por parte de la mesa directiva una invitación a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría Jurídica, los contratistas seleccionados por la Gobernación, los interventores y supervisores del contrato, además de otros actores relevantes, presentada a consideración de la plenaria por Diego Cardona Arango. Esta proposición tuvo una aditiva que igualmente fue aprobada, de invitar al Gobierno de Antioquia, al presidente de la Asamblea de Antioquia y a la RAF del Agua y la Montaña. Tiene el uso de la palabra el honorable diputado Mauricio Londoño Jaramillo. Dejo constancia que tenía que ser antes del 27 de octubre y hoy estamos a 28 de diciembre y la plenaria está por encima de la mesa directiva. Río Sucio, 14 de diciembre de 2023, señores Procuraduría General de la Nación, Secretaría de la Transparencia de la República, Gobernación de Caldas y Contraloría Departamental de Caldas. Copia al Ministerio de Vías y Transporte, Instituto Nacional de Vías, Invías, Personería Municipal de Río Sucio, Alcaldía de Río Sucio, Consorcio Elaine Samaná, Consorcio Caldas MC11, Secretaría de Infraestructura Departamental, Asamblea Departamental de Caldas y participantes del proyecto Mejoramiento y Pavimentación de las Vías que hacen parte del hermanamiento entre los departamentos de Caldas, Antioquia 2022, municipio de Río Sucio y Samaná. Asunto: solicitud de inicio de proceso de caducidad del contrato de obra 311-02-2022-1593, licitación LP SI 011-2022. Cordial saludo. Hoy nuevamente nos remitimos a todos ustedes con el propósito de exigir a la Gobernación de Caldas, como ente del Estado que administra y ejecuta dineros públicos, que en uso de sus facultades, derechos y obligaciones inicie de manera inmediata el proceso de caducidad del contrato de obra en mención por incumplimiento. Esta solicitud se enmarca en el seguimiento que se ha realizado a todo proceso de ejecución del mismo contrato, donde el día de ayer, 13 de diciembre, se venció el plazo para haber ejecutado el ambicioso plan de contingencia, el cual fue aprobado por la Interventoría y la Gobernación de Caldas. Plan del cual no se consolidó el más mínimo avance, dando paso nuevamente a un reiterado incumplimiento, motivo por el cual en la audiencia de cierre del mismo plan deberá quedar sentado el apremio de multa. Ya hoy cerrado el 80% del plazo contractual, consideramos que iniciar la caducidad del contrato es lo mejor para todos, en especial para los ciudadanos y comunidades beneficiarias de tan anhelado proyecto.
De igual manera nos permitimos informar que en caso de que no se actúe de manera consecuente con todos los hechos denunciados y evidenciados a lo largo de este año, solicitaremos a los entes pertinentes como la Contraloría el inicio de una investigación de tipo disciplinario o a los funcionarios vinculados a todas estas, a la moralidad administrativa, en busca de una total transparencia de la ejecución de los recursos públicos. Quedamos atentos a una respuesta o comunicación frente a esta solicitud. Atentamente, Veeduría Ciudadana, Contrato de Obra 311-02-2022, 311-02-022-1593. Francisco Daniel Rojas, José Bernardo Ramírez. Tiene el uso de la palabra el honorable diputado Camilo Gaviria. Bueno, para aclarar aquí algo que nosotros no lo dijimos, o que yo especialmente no lo hice, es que los primeros recursos que se están ejecutando, Berlín, Florencia y Río Sucio Jardín, no son recursos de regalías, esos son recursos de invías, primero que todo 30.000 millones de pesos, en un acuerdo que se hizo con los dos departamentos para que ellos casaran otra suma, a la que pues no sé cuánto casarían de último, pero son 30.000 de envías, esos primeros 42.000 millones de pesos son 30.000 de envías y el restante en Caldas son recursos de regalías de Caldas. Entonces, para hacer esa aclaración, los recursos de vigencia futura son los primeros 100.000 millones de pesos que se traen, que son los que se van a invertir. Puente Linda Nariño, Puente Linda Florencia, Puente Hierro La Dorada, que son por 36 kilómetros de pavimento. Secretario, muy buenas tardes. Tiene usted el uso de la palabra durante 20 minutos para dar respuesta a las preguntas que además hicieron los honorables diputados. Si usted requiere más tiempo, esta mesa se lo concederá. Posteriormente van a intervenir, si ellos lo desean, nuevamente los diputados, y yo le pido por favor que usted esté atento para darle respuesta. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, un cordial saludo, señor presidente, un cordial saludo pues a los honorables diputados de la Asamblea del Departamento de Caldas, también a los asistentes a este debate y pues a todos los compañeros de la Secretaría de Infraestructura. Empezar por contarles inicialmente que aquí nos está acompañando pues César Gómez, que era el secretario de Infraestructura antes de que yo llegara al cargo. Es una persona que ha estado durante más de 31 años en la Secretaría de Infraestructura con una gran experiencia en la ejecución de todo este tipo de proyectos, absolutamente probo y realmente transparente en todas las decisiones que ha tomado. Y yo después, digamos, desde el momento en que llego, recibo todas esas tareas que él había iniciado y trato de darles continuidad. Adicionalmente nos acompaña Juan David Duque, que es el jefe de ingeniería, quien es el supervisor del contrato de obra, y nos acompaña el apoyo de la supervisión, que es Oscar Arce, el ingeniero también que está encargado de todo el tema técnico del proyecto. ¿Por qué les digo esto? Pues porque, como ustedes ya saben, yo llego aquí el 9 de agosto, recibo, digamos, los proyectos que están en ejecución, y este proyecto, que era uno, digamos, de los que tenía ciertos inconvenientes en ese proceso de ejecución, pues inicialmente entramos a hacer esa verificación, esa revisión de estos proyectos, qué podíamos hacer y cómo teníamos que avanzar. Entonces les voy a dar, digamos, que una presentación muy ejecutiva, realmente muy corta, donde les voy a contar qué se ha desarrollado en la Secretaría desde que estoy yo el 9 de agosto al día de hoy, y cómo hace 2 días, el 26, finalmente impusimos una multa al contratista, el consorcio de Leín Samaná. Esta multa pues se desarrolla o se impone después de un proceso de audiencia de incumplimiento. El contratista participó en toda la audiencia, también participó la aseguradora, y realmente desarrollamos todos los pasos necesarios para poder llegar a esta decisión. Este contrato inicialmente, digamos, ya había tenido 2 procesos que se habían desarrollado.
y finalmente entonces culminamos con este hace 2 días donde se le impone la multa al contratista. Rápidamente, como para información general, pero yo sé que todas lo conocen, pues estamos hablando del proyecto que está interviniendo la vía Berlín-Florencia en Samaná y Río Sucio Jardín en 2 tramos exactamente de longitudes, Samaná de 7.5 kilómetros, Río Sucio de 6.5 kilómetros, y las vías que afectan pues ustedes las pueden ver en pantalla. Continuemos por favor. El contrato de obra pública entonces es el 3110 del 2022, raya 1593. El objeto es el mejoramiento y la pavimentación de las vías que hacen parte del hermanamiento entre los departamentos de Caldas y Antioquia 2022, municipio de Río Sucio y Samaná. Aquí está el valor, aquí está obviamente la supervisión, la fecha de inicio del contrato que es el 2 de enero y la fecha de terminación que está indicada así también en el acta de inicio al 1 de abril del 2024. Esas fechas no han tenido modificaciones, esas fechas continúan vigentes. Adicionalmente el contrato de interventoría. La interventoría entonces, el contrato es el 21-11-2022, raya 1647. Es la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra resultante del proceso de la licitación con la cual se adjudica este proyecto y se ejecuta. El contratista es el consorcio Quimo, pero el 2 de agosto, como ustedes lo pueden ver, se cedió al consorcio Caldas MC 011. Entonces, 7 días antes de mi llegada a la Secretaría, pues se cede el contrato. Para contarles varias cosas, digamos que cuando yo llego a la Secretaría encontramos que el proyecto tenía ciertas dificultades, tenía yo unos retrasos importantes. Ya les voy a contar, digamos, en qué quedó el primer proceso y cómo procedimos en el segundo. Para darle claridad, por ejemplo, lo que mostraba ahora el diputado Camilo, el documento que mostraba diputado, es la resolución con la cual se impone la multa. Usted tiene ahí el Word, ahorita les puedo mostrar el PDF con el que finalmente se hace. Ahí se desarrolla todos los pasos y cada una de las sesiones que se realizaron. Esa es una audiencia que está grabada, que la gobernación tiene en sus archivos, donde se hacen todos los descargos y tenemos que desarrollar un debido proceso. Y ese debido proceso, ¿cómo inicia? Pues inicia con esa primera solicitud de apremio de multa que genera la interventoría y que inmediatamente la supervisión y el ordenador del gasto pues desarrollan en el marco de esa audiencia de apremio. Este apremio está, digamos que es el primer paso que se debe dar para poder llegar a una caducidad, si se fuese a llegar a pensar que se va a generar esa caducidad. Lo primero que teníamos que hacer inicialmente era ese proceso de multa. Ya abierto ese proceso de multa, impuesta la multa, pues el proceso de caducidad puede decidirse y tomarse o iniciarse inmediatamente después de esa primera multa. Ese apremio o esa figura del apremio lo que busca es, como su misma palabra lo dice, apremiar al contratista, buscar que el contratista ejecute y que se presione al contratista de alguna manera financiera en este caso, y con esa, digamos, esa imposición de esa multa como tal, de tal manera que ellos puedan desarrollar la ejecución del contrato y empiecen a cumplir. En el marco de esas audiencias normalmente lo que se plantea es un plan de contingencia, que era también lo que hablaba el diputado Camilo. En esos planes de contingencia los plantean los contratistas. El contratista mismo decide cuáles van a ser las acciones y decide o presenta ante la interventoría cuáles son las medidas a tomar y cuáles son los pasos a desarrollar, las acciones y las actividades y la ejecución de obras que de alguna manera generen una disminución y una mitigación de esos retrasos que ya existían. Esto lo recibe la interventoría hace una verificación de todas estas actividades dentro de ese plan de contingencia y con esas actividades ya aprobadas por la interventoría, donde se busca disminuir preferiblemente en el 100% el retraso, o por lo menos digamos que empiece a mitigar esos retrasos que se han generado, pues con ese plan de contingencia se debe hacer un seguimiento a ese plan de contingencia. Por eso esta audiencia es una audiencia que es una sola audiencia única, que se suspende durante la realización de la misma y se va realizando una verificación del cumplimiento de estas actividades de ese plan de contingencia.
ahí es donde, digamos, entramos a tomar la decisión finalmente de multar al contratista, ya que este plan de contingencia que él mismo diseña, que se lo aprueba la interventoría, que la supervisión y obviamente la ordenación del gasto pues revisan, verifican y también avalan para disminuir y mitigar el impacto que tiene negativo sobre el contrato, pues no se ha cumplido y no se cumplió. Como lo decía también el diputado Camilo, pues cuando mostraba el semáforo, esta fue la forma más sencilla en la que mi persona encontró para que inmediatamente cualquier persona viera los informes del cumplimiento del plan de contingencia enmarcado en esa audiencia de apremio, se verificara si cumplía o no. Y así lo pusimos, una tabla donde rojo es 0 a 20, naranja es 20 a 40% cumplido de la actividad que ellos plantearon, y así sucesivamente hasta que llega a, digamos que a muy bueno o óptimo, si no estoy mal, el último valor que es entre 80 y 100% del cumplimiento de cada actividad. De esta manera, como ustedes ven en los primeros seguimientos que se hacen en ese documento, pues se habla de actividades que se hicieron y que actividades que no se hicieron. Finalmente, para que fuese más claro ese proceso de cumplimiento de ese plan de contingencia, se planteó esa estructura de semáforo para que se pudiese verificar de manera rápida, semanalmente, si estaba cumpliéndose o no se estaban cumpliendo ese plan de contingencia. Estos son los dos tramos pues de vías en intervención. Siguiente, por favor. El primer proceso. Entonces, el contratista, digamos que cuando yo llego conozco que el contratista tuvo muchos inconvenientes con la interventoría Quimo. Obviamente tuvimos reuniones con el contratista inicialmente cuando recién llegó y verificamos las condiciones, culminamos de manera, digamos que formal, por medio de oficios y por medio, digamos, de reuniones y de actas y de la gestión misma de la supervisión y de la gestión misma del apoyo a la supervisión, presionando la ejecución y tratando de que el contratista cumpliera con lo planteado en el contrato y con el objeto contractual. Pero digamos que no se pudo lograr de esa manera. Entonces, existe ese primer proceso. Con esos problemas que presentaron con la interventoría Quimo, la interventoría pues le inicia un proceso de apremio también, o solicita iniciar ese proceso de apremio. Es un proceso de apremio que responde pues a un comunicado que la interventoría envía el 19 de abril. Ese proceso pues recomienda la apertura de ese proceso de apremio, y el proceso de apremio se realiza con base en unas determinantes que define la interventoría y son unas actividades que no ha cumplido el contratista. En ese caso fueron unos temas documentales, unos temas de personal, unos temas de maquinaria que finalmente el contratista cumplió, y que a razón de ello, cumpliendo con eso requerido, con el documento que supuestamente está incumpliendo, con las actividades que supuestamente está incumpliendo el contratista, pues se puede cerrar el proceso. Este proceso finalmente fue cerrado, teniendo en cuenta pues que el contratista en ese momento cumplió con esos requisitos, con los requisitos documentales, con los requisitos de personal, con los requisitos del equipo mínimo. En ese momento los cumplió y pues se verificó, ese proceso fue cerrado. Siguiente, por favor. Ese proceso se cerró el 1 de junio del 2023 y existen todos los documentos y la verificación técnica de lo que se realizó y se verificó. Siguiente, por favor. Para, digamos que proceder con el incumplimiento. Cerrado ese proceso y ya que el contratista no tenía ningún otro incumplimiento vigente, pues nosotros llegamos y encontramos un informe de la interventoría Quimo, que es el informe gerencial casi que de cierre o de entrega del momento en el que él hace la cesión al contratista de Caldas MC 011, y en ese informe entonces él sí desarrolla todo un listado de incumplimientos de actividades pequeñas, de documentación también, de algunos temas de personal, pero adicionalmente incluye el tema del retraso de la obra, que para ese momento estaba, como ustedes pueden ver el circulito ahí, o sea, para el 2 de agosto estaba en un 11.31% de retraso, para el 2 de agosto. ¿Qué pasa? A mí la interventoría me envía un comunicado, digamos, 15 de agosto, con corte a ese 2 de agosto, diciéndome, señor secretario, pues ordenador del gasto, supervisores y demás, el contratista está incumpliendo porque tiene un retraso X, Y, Z a fecha tal. Con ese corte, con esa fecha, es con la que yo debo desarrollar todo el proceso de incumplimiento.
En ese momento ese era el atraso y la multa se impone con relación a ese atraso de esa fecha de corte. Si bien el atraso siguió aumentando en la ejecución del contrato, porque no se puede negar, es una realidad, y ahora ustedes también lo van a ver cuando se los presente, digamos, en otros 2 documentos adicionales, que el retraso ha aumentado. O sea, iniciamos el proceso. Durante el proceso tuvimos la audiencia. En esas audiencias tenemos que, lo que les comentaba ahora, mantener el debido proceso, configurar y asegurar el debido proceso para el contratista. Entonces, lo primero que uno hace es, obviamente, hacer, digamos, que ese pliego como de incumplimiento, ese pliego de actividades que no se han cumplido, y el contratista tiene que tener la posibilidad de defenderse, tiene derecho a hacer una discusión de cada una de esas observaciones. Eso se hizo, cada uno de esos espacios se deben agotar dentro de ese proceso de incumplimiento, dentro de ese proceso de audiencia de incumplimiento para premio de multa, para que posteriormente, cuando se haga el apremio, cuando definitivamente se defina la multa, pues esta multa no pueda, digamos que luego caerse por un mal procedimiento. Es todo un proceso jurídico en el cual nos estuvo acompañando la Secretaría Jurídica por medio de un abogado experto en temas de contratación que nos acompaña en la Secretaría de Infraestructura y que nos acompañó haciéndonos la asesoría de todo este proceso. Entonces, finalmente, con ese documento iniciamos el 11 de septiembre, iniciamos el proceso de incumplimiento formal para el contratista. Yo llego el 7 de agosto, el 9, el 11, en un mes adicional más o menos, estaba iniciando el proceso de incumplimiento. Esa audiencia tuvo, como también se puede ver en la resolución final de la multa, que esa audiencia tuvo más o menos 6 espacios diferentes donde tuvimos descargos de la aseguradora. La aseguradora trató, digamos, muchas veces de dilatar el proceso, entendiendo pues cuál es la figura de la aseguradora en estos procesos, y finalmente, digamos que tratando también de darle el tiempo al contratista según el plan de contingencia planteado, que solicitó para 2 meses, en los cuales el compromiso era que tenía que reducir ese retraso que tenía esa fecha al 100%, o sea, ese 11% debía disminuirse. Obviamente pues ya existía, digamos que para esa época, otro retraso, digamos que sumado pues al 11%, pero la obligación en ese momento para él era que ese 11% lo retrocediera. Y en esos 2 meses que se plantearon como cronograma, 8 semanas, que finalmente cuando se presentó el documento, digamos, el documento establecía 8 semanas en los literales, pero en el cronograma de las actividades que se plantearon desde el contratista fue de 10 semanas, finalmente entonces se empezó a hacer la verificación de ese plan de contingencia que se le exige en el marco de esa misma audiencia al contratista. Y se empieza a verificar, y esos informes de semáforo son los informes semanales que se presentaban. Esos últimos 2 que usted vio en esa resolución son los informes de las últimas 2 semanas, de la semana 7 y la semana 8. Yo ya tengo aquí también el de la semana 9, ahora se los presento. Todo ese proceso se desarrolla y finalmente al día 26 de diciembre, de hace 2 días, declaramos o decretamos el incumplimiento parcial del contrato según la resolución 7382-4 del 26 de diciembre del 2023, por todo el incumplimiento del plan de contingencia. Como ustedes vieron, estaba en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las actividades del plan de contingencia estaban entre el 0 y el 20% cumplidas en uno de los frentes de obra, porque este seguimiento se debe hacer por cada uno de esos frentes de obra, por Samaná, Berlín-Florencia y por Río Sucio Jardín. Entonces, cada una de estas verificaciones se realiza. Finalmente queda en firme la resolución. No obstante, el contratista tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición. Ese recurso de reposición se debe realizar en el marco de la misma audiencia y el contratista obviamente expresó la decisión de presentar ese recurso de reposición, que se presentará el 11 de enero. Sigamos, por favor. Esta es la decisión, esta es la resolución, este es el resuelve. Aquí está: declarar que el contratista consorcio de Leín Samaná, representado legalmente por Mauricio Buritica Galvis, identificado, bueno, bla, 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 incumplió parcialmente con el contrato.
y ahí adicionalmente se establece el monto de la multa teniendo en cuenta el retraso que para ese momento tenía, porque realmente lo que hacemos para calcular esos montos de las multas, se recoge el retraso que llevan a la fecha de corte que me presenta la interventoría. Siguiente, por favor. Aquí les cuento entonces adicionalmente que tengo una comunicación en mi escritorio y todo esto ya está enterado el nuevo secretario de Infraestructura. A él se le ha comentado la preocupación que existe de toda la Secretaría de Infraestructura en cuanto al proyecto. Si bien es un proyecto que técnicamente para nosotros, y lo hemos discutido, se puede ejecutar en 3 meses, porque eso es lo que queda de plazo realmente de ejecución del contrato, se podría ejecutar sin problema, pues nosotros digamos que estamos muy preocupados en ese sentido porque vemos que realmente posterior a todo ese plazo que desarrollamos de 2 meses, de las 8 semanas, para que el contratista cumpliese ese plan de contingencia, pues no se dio. Entonces, eso fue a corte del 2 de agosto. Este segundo comunicado nos lo envía la interventoría, que es el oficio Caldas MS 11 INT 2023-032, donde solicita también la apertura de un nuevo proceso de apremio. Y este nuevo proceso de apremio tiene corte a 31 de octubre. O sea, no estamos todavía teniendo en cuenta ni noviembre ni diciembre, pero al 31 de octubre obviamente el retraso era mucho mayor. Y en esa misma consideración, obviamente la multa que se tasa es mucho mayor. Ese documento está, digamos, acá en la Secretaría. Se le recomienda, pues, y nosotros en el proceso de empalme le recomendamos pues al secretario verificar y revisar con la Secretaría Jurídica cuál sería el procedimiento a seguir, teniendo en cuenta adicionalmente lo que les voy a mostrar, y es que ese retraso sigue aumentándose, que posiblemente sea un segundo proceso de apremio, donde obviamente la multa es mucho mayor y ya lo van a ver, o un proceso de caducidad del contrato. Realmente en este tipo de cargos, en este tipo de despachos o de proyectos, lo que uno nunca quisiese como contratante es llegar a un proceso de caducidad, porque eso significa, como lo decía el diputado Diego, pues un tiempo adicional para que esos proyectos puedan ser realidad para esas comunidades. Uno lo que busca con estos apremios es que el contratista empiece a moverse y empiece a hacer la ejecución. Nosotros brindamos todas las facilidades necesarias para que el contratista pudiese cumplir con este plan de contingencia y pudiese cumplir con los requerimientos. ¿Cómo? Cuando yo llegué y se había hecho la sesión de la interventoría, lo primero que hicimos fue tramitar las actas que estaban pendientes del contratista. 4.400 millones de pesos aproximadamente que se desembolsaron con las verificaciones de la interventoría y con lo que la interventoría certifica como ejecutado. Eso se pagó. Adicionalmente se dio trámite al tema del anticipo. ¿Cuánto tiempo requiere, señor secretario? 5 minutos. Tiene 10 minuticos para que Gracias. resuelva ahí con tranquilidad. Entonces le deja esa recomendación obviamente al nuevo secretario, y aquí queda ese documento donde entonces, dale al siguiente por favor, es el documento donde ustedes pueden ver a esa fecha cómo, devuélvete dos por favor, la otra, ahí ven, el 11.31% era el 2 de agosto, dale nuevamente a la que estamos, 11.31%. Al 31 de octubre estamos hablando del 33.64% de atraso, a octubre. Este es el oficio que nos envía la interventoría para iniciar el proceso que se solicitó ahora finalizando noviembre, iniciando diciembre. Como teníamos ya abierto ese proceso de apremio, teníamos que inicialmente cerrar ese proceso, y en este momento pues la decisión, digamos, que está en la Secretaría y obviamente en la nueva administración de iniciar un nuevo proceso de apremio de multa, o verificar si por las condiciones que se están presentando del aumento de ese retraso se considera que posiblemente el contratista no fuese a cumplir y que se pueda discutir la posibilidad de hacer una caducidad del contrato. Siguiente, por favor. Finalmente, este es el último informe semanal de la ejecución. Ahí ustedes pueden ver en la primera columna el programado, semanal y acumulado. Miren el acumulado. El acumulado programado debería ser el 59.43%.
Si ustedes ven en la segunda, digamos en el segundo cuadro de la derecha, inversión ejecutada del contrato de obra, también encuentran el ejecutado, semanal y acumulado. Revisen el acumulado. Ahí pueden ver el acumulado es el 14.74% para este tramo de Berlín-Florencia y teniendo un acumulado programado del 59.63%. La diferencia la encuentran en la parte de la derecha arriba, en la pantalla, del 44.87% de retraso. Entonces se sigue aumentando ese retraso. Por eso es importante que se verifique y que se revise por esta nueva administración qué decisión se va a tomar. No obstante, nosotros ya dimos ese primer paso, ya la multa se impuso y esperamos pues que obviamente el contratista con esto pues ejecute y cumpla con lo debido y con lo contratado. Siguiente, por favor. Esto es el informe también, no podemos negar, digamos, que el contrato en ningún momento se ha podido declarar en abandono, porque el contrato siempre ha estado, digamos que en ejecución, con unos niveles muy bajos de ejecución, pero ha estado en ejecución. En los dos frentes de obra hay personal, en los dos frentes de obra hay maquinaria, se vienen incumpliendo unas maquinarias, digamos, obligatorias del contrato, pero pues eso es manejable dentro de la ejecución del contrato. Este primer proceso ya cerró el 26, continúa por favor, pero es importante entonces que se revise qué se va a hacer para el siguiente año con el contratista. Adicionalmente, en el tramo Río Sucio Jardín es exactamente lo mismo, revisen el acumulado. Aquí lo que pasa es que ese tramo tiene dos diseños diferentes, por eso ustedes ven una fila arriba donde está del PR05 más 530 al PR09 más 040 y abajito está el tramo PR09 más 040 al 12. ¿Qué es lo que pasa? Esos dos tramos tienen dos diseños diferentes, con dos tipos de estructura diferentes y por eso se evalúan de manera diferente en la ejecución. Y aquí ustedes pueden ver también en los acumulados cómo al sumar y al final en el circulito rojo les puedo mostrar el porcentaje de retraso a la semana anterior. Este informe semanal 51 es de la semana anterior, 37.86%. Entonces, sí estamos, digamos, en un escenario complejo con el contratista. No obstante, como les digo, técnicamente con las discusiones que hemos tenido en la Secretaría, sabemos que podría ejecutarse un contratista que llegue con músculo financiero y que realmente tenga la intención de ejecutar, ejecutaría el proyecto fácilmente en estos 3 meses. Es un proyecto muy sencillo, es un tema de materiales, es un tema de transporte, es un tema de contratación, ¿cierto? Pero sí tenemos una preocupación y sí estamos muy preocupados en ese sentido en cuanto al posible incumplimiento adicional del contratista. Siguiente, por favor. Este también son fotos del otro tramo, ahí pueden ver la máquina y demás. Lo digo porque realmente, pues, entendiendo que se le acaba de declarar el incumplimiento al contratista, también hay que reconocer que se han estado desarrollando obras, no en la velocidad que se requieren ni con las inversiones que se requieren, pero han estado ahí, entonces tampoco se le puede declarar un abandono de la obra. Nosotros hemos dado el primer paso que es absolutamente necesario, que es esa declaratoria de incumplimiento, para poder proceder con el segundo paso, que posiblemente sea la caducidad o un segundo apremio, o ya revisar si bajo ese mismo ejercicio de presión que se le hace al contratista, pues el contratista toma la decisión, por ejemplo, de ceder el contrato o alguna otra opción que realmente represente una posible solución menos traumática que la declaratoria de caducidad. Creo que ya acabamos. Entonces, esta es más o menos la información. Aquí queda, digamos, las gestiones que realizó la Secretaría. Les agradezco mucho pues por el espacio y quedo muy atento a las preguntas. Esa fiducia desembolsa es por obra, por cantidad de obra ejecutada. O sea, se hizo un anticipo a la fiducia, pero la fiducia solo desembolsa de acuerdo al informe que pasa la interventoría de obras ejecutadas. No es por hitos. Más o menos, o sea, ¿cuál es el tema? En este tipo de contratos de obra siempre existe ya obligatoriamente que se tiene que estructurar una fiducia para el anticipo. Es absolutamente obligatorio en todos los contratos de obra generar esa fiducia. Ese anticipo se desembolsa de la entidad a la fiducia. Y con ese anticipo el contratista presenta un plan de inversión del anticipo. Entonces dice, por ejemplo, yo voy a comprar 1000 metros cúbicos de material en la cantera MS, que es de acá de Manizales, por ejemplo. ¿Y qué hace la fiducia?
dice eso, por ejemplo, dice voy a contratar 7 volquetas o 10 volquetas al proveedor de volquetas, no sé, Intac, lo que sea, como se llame, Pedro Pérez. Y entonces lo que hace la fiducia es que él presenta, el contratista presenta lo que le cobra MS, le presenta la cuenta de cobro, se la entrega a la fiducia, el contratista lo que hace es decir, vea, a mí me están cobrando esto por este material, se lo entrega a la fiducia y la fiducia lo que hace es desembolsar ese recurso directamente al tercero. ¿Para qué? Para que él con ese anticipo pueda darle flujo de caja al proyecto y al principio pueda darle pulmón al contrato de tal manera que pueda avanzar en esa ejecución. Ese porcentaje de anticipo que se autoriza y que se le desembolsa a la fiducia es un porcentaje que en cada pago que se le hace, en cada acta que se le paga, digamos, al contratista, se le retiene, se le hace una disminución en ese mismo porcentaje que es la amortización del anticipo, gracias, la amortización del anticipo. Entonces, ese es un primer desembolso que se hace, que es una figura que se puede utilizar en el contrato o de pronto no, si se toma la decisión por la entidad contratante de ponerle anticipo, se tiene que colocar esa fiducia. Entonces lo que hace es facilitarle al contratista adquirir todos esos materiales y tener la facilidad pues de pagar eso de manera rápida sin que el recurso le llegue al contratista, ¿cierto? En ese caso entonces luego se hace esa amortización en cada acta de pago. Y las actas que le decía ahora, ya, los 4.400 millones de pesos que se han pagado en actas es lo que la interventoría va y mide en obra. Entonces, si yo tengo que hacer, por ejemplo, estas mesas acá y solamente he avanzado con 2 cubículos, la interventoría viene, mide esos 2 cubículos, verifica que esos 2 cubículos tengan las características y especificaciones técnicas que yo tengo en el contrato establecidas, me verifica el tema, me lo autoriza, me dice, señores, supervisión, aquí está, o pues contratantes, aquí está la verificación de las 2 cantidades, tiene 2 cubículos terminados, páguele por favor esos 2 cubículos al contratista. El contratista puede pasar actas mensuales, puede pasar actas parciales de obra en una quincena, por ejemplo, si el hombre tiene una gran ejecución y quiere cobrar eso que ha ejecutado, pues él puede ir haciendo cortes que se pone de acuerdo con la interventoría. Entonces ellos pagan lo realmente ejecutado, que allá sí hay unas actividades ejecutadas que representarían esos 4.400 millones de pesos. Pero venga, señor secretario, pero digamos saliéndome del orden del debate, como lo hemos dicho, si el contratista está trabajando con la plata de la gobernación, ¿por qué hay retrasos? Sí, o sea, si los otros esquemas de contratación es que el contratista tiene que poner de los recursos de él, así como se hace por hitos, como por decir se habla en Aerocafé, entonces uno dice, bueno, el contratista no tiene recursos, no ejecuta, no ejecuta un hito por decir, entonces por eso no puede cobrar o tiene un retraso, pero si acá están trabajando con la plata del míster, ¿por qué hay retrasos? Porque según le entiendo yo a usted, es por su exposición que yo estoy haciendo esta intervención, es que si hay una plata ya en una fiducia, si él pasa unas cuentas de cobro de los pagos que se tienen que hacer unos terceros, entonces ¿cuál es la real causa para que haya retrasos si la plata está en el banco? O sea, a mí me preocupa, número uno, si no hubiese plata en una fiducia, que se le haya hecho el anticipo y no hubiesen obras, yo sé que ahí se está ejecutando lentamente como para que no se le dé caducidad al contrato, pero si hay más de 4.000 millones de pesos en una fiducia y lo que tiene que hacer el contratista es demostrar pues sin conocer yo el plan que ellos presentaron de ejecución de ese presupuesto, entonces digamos yo dentro de la ignorancia que puedo tener yo sobre este tema, pero si ahí está el recurso, entonces a nosotros decían, a los diputados, es que el tema de la maquinaria, pues bueno, entonces si ese tercero no tenía la maquinaria, pues se contrata con otra persona porque ahí está el recurso. O sea, ¿cuál cree usted como secretario entonces que es la real solución a esto? Porque no se requiere del flujo de caja del mismo contratista, sino de los terceros para que sea la fiducia la que pague, según pues su exposición. Honorable presidente, la verdad la respuesta es sencilla para mí, la verdad yo tampoco sé, digamos que eso es un tema que realmente pues obviamente es resorte del contratista.
él tiene la posibilidad, o él tiene ese anticipo, el anticipo está cobrado casi en el 50%. Hay unos temas de unas deudas que nosotros hemos tratado de que se subsanen, se pudo subsanar, por ejemplo, la del topógrafo, la de unas volquetas, todo eso, digamos que hemos tratado de que se haga, y esa era una de las cosas que yo le decía a él dentro de la audiencia, le decía, venga hermano, es que nosotros ya le dimos a usted la posibilidad de hacer los cobros al anticipo, perdón, a la fiducia. Eso quedó legalizado, por ejemplo, con el cambio de la interventoría, cuando pasó de Quimo a Caldas MC011, obviamente tienen que cambiar todas las firmas para poder legalizar en la fiducia los cobros. Y yo le decía, pero es que desde el 12 de octubre tiene usted todo eso ya legalizado, o sea, ¿por qué no cobra el anticipo? Cóbrelo y ejecute. Ese era mi comentario, ¿cierto? Pero pues, la verdad, yo desconozco realmente cuál será la situación del contratista, que le impide, digamos, ejecutar al nivel que se requiere, porque nuevamente, pues reitero, él sí está ejecutando, no a la velocidad que quisiéramos, pero realmente desconozco ahí la situación porque es así. Y las actas que se han pagado, pues sí se han pagado ya contra ejecución realizada. Hay una cosa, y es que ese anticipo no puede usarse para cualquier pago. Ese anticipo se puede usar para pagos de material, mano de obra, creo que hay como 4 ítems adicionales, transportes, no sé si Juan David de pronto quiere aportar algo más. Materiales, mano de obra y transporte, de tipo de cosas, digamos que se le permite al contratista invertir en ese plan de inversión inicial del anticipo, y eso se lo aprueba también la interventoría y ellos finalmente le autorizan esos desembolsos. O sea, para que la fiducia también le haga el desembolso al tercero, la interventoría tiene que aprobar. Vamos a concluir entonces con las 2 últimas intervenciones. Yo les pido a los diputados 3 minutos para hacer la última reflexión y ya con eso terminamos el debate. Tiene la palabra el honorable. Informa el secretario que con 4 diputados hay quórum deliberatorio. Yo le pido por favor a el funcionario César que le dé respuesta por haber conocido del contrato como funcionario de la administración departamental. Con su intervención vamos a dar suficiente ilustración al debate. Muy buenas tardes ya, señor presidente, señores diputados. A ver, en referencia hay que tener y retrotraernos a algo que es muy importante sobre este tema. Esto parte del convenio 1725 del 2001, suscrito con el Instituto Nacional de Vías. En esa vigencia del 2021 terminando, se firma este convenio del hermanamiento con Antioquia, Caldas y el Instituto Nacional de Vías. Los recursos son asignados desde esta vigencia mediante este convenio. El proceso se inicia con la estructuración de la ejecución del proyecto en la vigencia 2022. Se incorporan los recursos en la vigencia 2022 al presupuesto del departamento y se comienza todo este andar del proceso precontractual que nos conlleva en la vigencia 2022, en el 2022, a la adjudicación del contrato en septiembre de esta vigencia. En septiembre se adjudica al contratista y se le hacen los requerimientos pertinentes para comenzar el inicio de las actividades. El acta de inicio de este contrato, como se evidenció en las diapositivas anteriores, es del 2 de enero del 2023. Si le sumamos lo que tenía previsto dentro del pliego de condiciones y del cuerpo del contrato, son 15 meses. Por eso es que el plazo contractual de este contrato va hasta abril del 2024, cumpliendo con lo establecido en los términos de referencia y en la parte contractual. Aquí es muy importante decir que es que los recursos se van llevando a una vigencia de cada año. Hoy en día los recursos están en una reserva excepcional porque pasaron de la vigencia 2022 a 2023 para poder cumplir con lo establecido en la parte presupuestal. Entonces, por consiguiente, no podemos conllevarlos a esa situación que hace la pregunta el diputado. Entonces, hoy lo que tenemos es el respaldo de un convenio interadministrativo que hoy en día está hasta el 31 de diciembre del 2024 firmado por las partes. Muchas gracias,
doctor César. Con eso damos por concluido las intervenciones de los funcionarios.